entiendo, y viceversa. Bueno, Es eso es decir, lógico, eso hasta sí, estar dentro del secreto. por supuesto, sí. Me impresiona mucho la gama cromática del madrileño, me interesa muchísimo, en fin, el español en general. Disfruto muchísimo en España oyendo, simplemente oyendo a la gente. Y hay también una erotización muy grande del español. Creo que es un idioma muy erótico, sobre todo tal y como lo hablan ustedes, es decir, con todas sus consonantes, que son preciosas y que yo no tengo, como es natural. Sin embargo, los críticos señalan en Severo Sarduy una especie de festival del lenguaje. Ah, sí, eso sí lo creo, claro, sí. Un lenguaje que además está vivo, que Sí, se retuerce, que sí, se sí. articula de mil maneras distintas. No se trata en lo más mínimo de un lenguaje conceptual, en el sentido siguiente, en que una palabra se referiría a un concepto. Lo que yo quiero poner en mano del lector es un color, un perfume, un olor, una impresión, etc. Es decir, no se trata en lo más mínimo de puro texto. Se trata sobre todo, yo diría que se trata de pintar con palabras. Si por ejemplo te dijeran, vas a hacer un cuadro, pero en este cuadro no vas a utilizar ni pinceles ni colores, vas a pintar únicamente con las palabras, tienes que lograr la dimensión, la forma, el color, únicamente con las palabras. Yo creo que yo más bien soy un aspirante a pintor. Y esa es una explicación muy Sarduy. Puede ser, ojalá. Muy Sarduy, porque yo creo que sí, que hay una especie de ambivalencia o de un poco invasión del terreno de la pintura en el terreno de la Ah, sí, literatura sí, y para mí es lo viceversa, mismo. ¿no? De todos modos, yo pinto también, lo confieso. Ha sido una actividad que he ocultado pudorosamente durante años, pero como ya en nuestros días no hay que ocultar nada, pienso que sería tonto ocultar también esta humilde práctica simbólica. Yo también pinto, pinto muchísimo. Y ojalá que esto se confunda, ojalá que la literatura y la pintura se confundan totalmente, que no haya franja entre ellos. Bueno, lo que pintas debe ser muy interesante, pero pintas no solamente sobre la tela, sino también sobre las paredes. He leído algún ensayo o alguna narración de algún escritor que ha visitado tu casa en París, tu apartamento a unos kilómetros de París, donde dice que en cuanto se entra se encuentra uno con una pieza pintada en rojo. Ah, sí, sí, sí. Hay mucho color, hay mucho rojo, y hay cuadros de un pintor español que admiro enormemente y que practica el rojo. Yo creo que es uno de los grandes exploradores del rojo, que es Luis Feito. Se trata de un pintor que ha voluntariamente reducido su gama al rojo y creo que ha logrado en el rojo una exploración al mismo tiempo rupestre, por supuesto, Altamira, y sanguínea, una especie de atomización del rojo, como si fueran átomos, átomos sanguíneos que se dispersan. Siempre hay un círculo central en sus cuadros y sobre todo mucha exploración en el interior de un solo color. Este color es el rojo. El otro pintor que más me interesa también es un pintor del rojo y el naranja. Y esto sí quizás no es el pintor, sino el ser humano que más me ha interesado, que es el americano Mark Rothko, y que trabajó durante muchos años con el rojo y con el naranja. Su exploración del rojo fue tan radical y tan profunda que terminó abriéndose las venas. Es decir, yo creo, tratando de derramar el color. Llegó hasta ese extremo, extremadamente contradictorio con el budismo que se le aplica, puesto que quizás en esta moral que es el budismo, puesto que no se trata de una religión, lo único que está prohibido, digamos, entre comillas, puesto que no hay ley ni prohibición, es el suicidio. Ven ustedes que Severo Sarduy vive entonces en su casa inmerso en el color rojo, rodeado de algunas cosas más que no conozco, pero de las cuales me parece recordar que hay algunas cabezas de santos barrocos españoles. Sí, por supuesto, hay barrocos sevillanos. Debe haber naturalmente también alguna cosa de tipo oriental. Sí, hay mucho. En fin, de los ya numerosos viajes al oriente he ido trayendo, por supuesto, no objetos de valor, pero sí objetos que cuenten para mí. Pues hay algunos mandalas, hay algunos dibujos orientales, hay esculturas, etcétera. Es decir, creo que la presencia del Oriente es bastante grande en mi casa y ojalá que lo fuera bastante grande en mí. Ojalá que el Oriente terminara invadiéndome totalmente, sí. ¿Escribe Severo Sarduy poseído un poco por el frenesí, por el deseo de escribir o de una manera absolutamente fría y lejana? No, en lo más distante? mínimo, no, totalmente enajenado
por eso que se pudiera llamar la furia de la imagen. Sí, la imagen tiene una tal furia, una tal fuerza, que el acto de escribir es prácticamente compulsivo. Yo soy totalmente arrastrado y devorado por una imagen visual casi siempre, por un color, a veces por una frase. Pero de todos modos esto me arrastra compulsivamente y me obliga a escribir. Escribir no es tan divertido en definitiva. Es decir, yo lo hago ya obligado prácticamente por esta compulsión. Mucho más divertido es hacer el amor, por ejemplo, o comer, o ver pintura. Escribir no es una actividad tan divertida. Por otra parte, yo escribo poco, soy un escritor que escribe poco. La primera impresión que me llevé al llegar a este set de televisión y ver esta masa de libros, lo primero que me dije, Dios mío, ¿y quién ha hecho todo esto, no? ¿Quién ha podido hacer todo esto, no? Digamos que el primer poema que publica Severo Sarduy, cuando termina el bachillerato más o menos en Camagüey, aparece dentro de la revista Ciclón, que es una de las grandes revistas, uno de los movimientos literarios más importantes de la Cuba de su tiempo. Sí. Y ese poema se llamaba Tres, me parece, ¿no? Quizás no, era un poema ya posterior, era un poema posterior. No, entonces se llamaba simplemente Poema. Sí, poema. El poema 3 fue publicado en la imprenta Jofre de Camagüey y pagado por mí en el año 1953, lo cual hace que llevo en este humilde misterio de las letras, ¿cuántos años? Del 53 hasta el 78. Bueno, veintitantos. Veintitantos años, sí. En este, pretendiendo a los honores de la imprenta, como diría Borges. Este poema pues yo lo pagué y es una hoja doblada que sirvió, como es natural en casa, después para hacer la lista de los mandados, es decir, lo que había que comprar y que no hubo a quien darle. En definitiva, es un poema de vanguardia que leo de tiempo en tiempo y que allí tengo. Que a alguien debía llegarle. Espero, sí, nunca tuve noticias de eso, ni hubo prácticamente modo de distribuirlo a nadie, sí. Bueno, pero el primero ha aparecido realmente en una revista, el Ciclón. Sí, sí. Y esta es una de las alegrías de mi vida, en definitiva, es el acceso a la letra impresa, efectivamente. Yo estaba en Camagüey y Ciclón llegó con este poema en una selección de jóvenes poetas cubanos. Ciclón era una revista que en cierto modo se había escindido de otra... Sí, de otra que esta otra revista sí fue la revista más importante del idioma español, indiscutiblemente. Por ejemplo, una revista que publicó, pues... en el momento en que no era tan frecuente que fueran publicados a Juan Ramón Jiménez, a Alexandre, a Cernuda, etc. Esta revista fue Orígenes y su director, uno de sus dos directores, fue José Lezama Lima. Yo creo que con esto se puede tener la dimensión realmente universal de esta revista, puesto que Lezama dio a esta revista su genio. Lezama fue de alguna manera un poco el detonante de la vocación literaria de Severo Sarduy. Sí, de todos modos, esto es algo que ya he repetido mucho y sobre todo no quisiera que se comprendiera esto como un ejercicio fatuo de humildad, puesto que detestaría dar esta impresión. Yo creo que todo lo que yo he hecho, absolutamente todo, y es la fórmula que empleo, no será más que una nota en bajo de página de Lezama. Es decir, yo creo que lo que he hecho es, está totalmente comprendido en la obra totalmente galáctica, monumental de este maestro sin precedentes cubano que es José Lezama Lima. Y cuando digo sin precedentes, exagero, hay uno solo que es Góngora, el barroco español. Pasarán muchos años, yo creo, antes de que lleguemos a catalogar la dimensión, la magnitud enorme de ese continente que es Lezama. Yo evoco con frecuencia una anécdota de un texto de Borges. Borges cuenta en un texto sobre el infierno de Dante que hay un tigre enjaulado, en Pisa, si mal no recuerdo, y que este tigre de momento tiene la intuición de que su vida en esa jaula tiene un destino, es decir, Dante va a verlo y va a poner la palabra tigre en un verso de la comedia. Borges dice que el tigre en ese momento tiene una gran resignación y una gran alegría porque sabe que va a pasar al diagrama cósmico. Estoy, por supuesto, parafraseando el texto. Yo diría que mi alegría es grande también porque yo soy un hombre que sé que vive en la era Lezama, en lo que yo llamo la era Lezama. Yo soy un hombre que sé que pertenece a ese momento grande de la historia, que es el nacimiento de Lezama Lima, la obra de Lezama Lima.